Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Eris hubiera ido con Kazuma en vez de Aqua? Sin más dilaciones, empecemos. Esta historia comienza de la manera que todos conocemos, en el punto donde Kazuma realiza su acto heroico de salvar a una chica, entre comillas, de un camión que, según él, estaba a punto de atropellarla. Dejando de lado el sarcasmo de mis palabras, ya saben lo única que es esta franquicia. Bueno, empecemos desde el principio. Kazuma Satou, un hikikomori, salió de su casa a comprar un juego que iba a salir ese mismo día y, al regresar, vio a una chica de su misma escuela a la que empujó, pensando que iba a ser atropellada. Sin embargo, resultó ser solo un tractor que pasaba por ahí. Aún así, Kazuma murió de un paro cardíaco al creer que realmente iba a ser atropellado. Aquí es donde la historia toma un rumbo distinto a la original. En vez de ser recibido por la diosa Aqua, esta vez sería la diosa Eris quien lo recibiría. Kazuma actuaría de la misma manera que lo hizo con Aqua, pero, al contrario de lo que sabemos, Eris le daría la bienvenida al cielo y de igual manera se presentaría como la diosa de la suerte. De igual manera, le explicaría por qué está ahí y cómo murió, con la diferencia de que ella no se burlaría de la forma en la que llegó, sino que, al contrario, le daría pena decírselo y sentiría un poco de lástima al verlo. Kazuma, muriéndose de la vergüenza por la forma en que llegó ahí, escucharía a Eris explicarle las opciones que él tenía: renacer, o vivir eternamente en el cielo, con una puesta de sol para siempre y sin nada que los humanos puedan hacer. Kazuma se preguntaría cuál de las dos opciones tomar, hasta que Eris lo interrumpe con una tercera opción en su caso: reencarnar en un mundo diferente que estaba siendo asolado por un rey demonio y cuya población iba en declive. Muchas personas que rezaban por ella estaban siendo atormentadas y eliminadas, por lo que se lo agradecería si decidiera ir a ese mundo. Kazuma se inclinaría por la idea de reencarnar en otro mundo, ya que era la mejor opción que podía tomar. Eris le correspondería con una sonrisa y le diría: gracias, Kazuma Satou, dejando a Kazuma paralizado ante ese gesto femenino, debido a los efectos de ser un hikikomori. Al volver a la realidad, preguntaría si sería un suicidio enviarlo a ese mundo sin nada, a lo que Eris le respondería que los dioses le darán un arma divina para ese mundo. Eris le entregaría un catálogo, y Kazuma lo miraría detenidamente, observando poderes y armas divinas tan rotas que solo había visto en animes y isekai. A diferencia de la historia original, Eris no se desesperaría como Aqua, y Kazuma se tomaría su tiempo para escoger un arma divina. Analizando cada una de sus elecciones, volvería a mirar a Eris y le preguntaría si podía escoger cualquier arma, incluso si no estaba en el catálogo. Eris respondería que solo si los dioses lo consideraban posible. Kazuma, dándose cuenta de que Eris era una diosa, conectaría todas sus neuronas y pensaría que, si ella era una diosa, debía ser más poderosa que todas las armas divinas juntas del catálogo. Así que tomaría su decisión y diría que escogía a Eris como su arma divina para llevar a ese mundo. Al igual que en la historia original, un ángel bajaría del cielo y anunciaría que la solicitud de Kazuma había sido aceptada por los dioses, por lo que Eris-sama sería enviada al mundo junto con el chico y que ella se encargaría de su trabajo hasta que derrotaran al rey demonio. Eris, en shock por la respuesta de Kazuma y confundida, no sabría qué decir. Más bien, se quedaría congelada y sería arrastrada junto con Kazuma al mundo del rey demonio. Al llegar, Kazuma se sorprendería por el paisaje que veía adelante: un mundo medieval con carrozas arrastradas por caballos, y elfos. Kazuma, saliendo de la impresión, miraría a todos lados en busca de la chica que había escogido, sin encontrarla, y solo vería a una chica a su lado, de su misma altura, con el pelo plateado corto, una pequeña cicatriz en su mejilla y ojos morados. En ese momento, pensaría que la diosa Eris lo había abandonado por haberla hecho venir con él a este mundo, entrando en pánico, hasta que la chica a su lado le hablaría diciendo: ¿por qué me trajiste a este mundo sin antes consultármelo? Kazuma, mirando más de cerca a la chica, notaría su expresión furiosa y se quedaría en shock al darse cuenta de que se parecía a la diosa Eris. Con duda en su voz, preguntaría: ¿eres la diosa Eris? Ella asintió a su respuesta con un poco de enojo en el rostro, luego prosiguió y habló con evidente frustración: ¿qué más voy a hacer en este mundo? Me escogiste como tu arma divina, así que tenemos que derrotar al rey demonio para que pueda volver al cielo, dijo en un ataque de pánico y enojo, sin siquiera ser consciente de sus propias palabras.
Kazuma se confundiría de lo que decía y luego él diría que deberían ir sin embargo, sería interrumpido por una Eris ya calmada. A un gremio de aventureros. Sé dónde queda, solo sígueme. Kazuma asentiría y la seguiría, preguntándole por curiosidad por qué tenía un cuerpo diferente al que tenía en el cielo. Ella respondería que era un cuerpo que utilizaba cuando bajaba al reino de los mortales para realizar ciertas tareas. Además, le diría que ya no la llamara por su nombre, Eris, sino que se refiriera a ella como Tris, la ladrona, para no levantar sospechas. Kazuma asentiría y continuaría en su camino hasta llegar al gremio de aventureros. Tris llevaría a Kazuma a registrarse como aventurero, pagando la cuota de registro, evitando así el momento vergonzoso que pasaron Aqua y Kazuma en la historia original. De igual manera, Kazuma terminaría siendo un aventurero novato, sin cambio alguno. Tris luego lo llevaría a una misión fácil para ayudarlo a elevar sus estadísticas y evitar que su vida corriera peligro. Al llegar casi al anochecer, la misión, aunque fácil, les tomaría más tiempo del debido. Durante el proceso, Tris notaría las debilidades de Kazuma y pensaría en cómo mejorarlas. Al caer la noche, con el dinero que tenía guardado en el gremio, Tris alquilaría una habitación barata en la ciudad de Axel para pasar la noche hasta el día siguiente. Los acontecimientos seguirían avanzando con el paso de los días, con Tris llevando a Kazuma a misiones de su nivel para ayudarlo a mejorar sus estadísticas. Sin embargo, al ver lo poco que progresaba y lo lento que avanzaban, ambos pensarían que tendrían que reclutar compañeros de equipo, de lo contrario, quedarían estancados y nunca lograrían derrotar al rey demonio. Con esa idea en mente, Tris y Kazuma colocaron un cartel de reclutamiento en el gremio de aventureros y esperaron, pero nadie les prestó atención al ver que su equipo estaba compuesto únicamente por una ladrona y un aventurero novato. Justo cuando parecía que nadie se uniría, una chica de ojos carmesí, que aparentaba tener la misma edad que Kazuma, se acercó a su mesa con una actitud sorprendentemente tímida, como si fuera una niña pequeña en lugar de comportarse acorde a su edad, mostrando interés en el cartel de reclutamiento dirigido a nuestros dos protagonistas. Enseguida, como era de esperarse, Kazuma se quedaría estupefacto al ver a la chica, quedando tan quieto como una piedra. Le sorprendía ver a otra chica además de Tris, quien, a diferencia de esta nueva llegada, no era particularmente atractiva físicamente e incluso, a veces, podía ser confundida con un chico. Mientras tanto, Tris no le daría demasiada importancia al físico, excepto por dos razones. Al igual que en la historia original, ellos le harían el mismo interrogatorio que Kazuma y Aqua le hicieron a Megumin al reclutarla en su equipo. Dejando eso de lado y continuando con la historia, la chica se presentaría como Yun Yun, una demonio carmesí que había aprendido magia intermedia. Sin embargo, a diferencia de la historia original, se presentaría con una timidez notable, casi tartamudeando. De igual manera, la aceptarían rápidamente en el equipo, ya que no había más personas interesadas en unirse a ellos. Así que, para ponerla a prueba y evaluar si era una opción viable, aceptaron una misión de cazar 5 sapos en 3 días. Buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Eris hubiera ido con Kazuma en vez de Aqua? Sin más dilaciones, empecemos. Después de que Kazuma y Tris aceptaran una misión para cazar sapos gigantes y evaluar las habilidades de Yun Yun, se dirigieron al lugar indicado, una planicie a las afueras de la ciudad, donde los sapos gigantes saltaban libremente. Kazuma quedó atónito al presenciar algo tan surrealista. Sapos gigantes deambulando libremente. Sin darse cuenta, Tris y Yun Yun comenzaron a hablar entre sí y rápidamente idearon un plan para derrotarlos. Cuando finalmente se lanzaron al ataque, como era de esperarse, Tris y Yun Yun, combinando sus habilidades, arrasaron con los sapos en un abrir y cerrar de ojos. Kazuma, incapaz de procesar lo que habían logrado sin su ayuda, comenzó a sentirse como un estorbo en ese lugar. Tras completar la misión con éxito, decidieron regresar a la ciudad de Axel para informar al gremio. Durante el camino, Tris y Yun Yun conversaban como si fueran amigas de toda la vida, llevándose sorprendentemente bien. Mientras tanto, Kazuma las seguía en total silencio, sin que ellas parecieran notar su presencia. Al llegar al gremio y reclamar su recompensa, el equipo aceptó oficialmente a Yun Yun como nueva integrante del grupo. Tris y Yun Yun acordaron tomar una nueva misión juntas al día siguiente, a lo que Yun Yun asintió con entusiasmo. Luego, ambas continuaron charlando hasta la noche, mientras Kazuma, sintiéndose excluido de la conversación, se escabulló sin que lo notaran.
Finalmente, Kazuma se dirigió al cuarto que compartía con Chris y, agotado por el día que había tenido, se acostó en su cama para descansar. Poco después, Chris llegó igualmente cansada por su jornada y se acostó en su propia cama, sin notar la presencia de Kazuma hasta la mañana siguiente. Al despertar, percibió que él se comportaba de manera algo diferente a lo habitual, aunque no le dio mayor importancia. Más tarde en la mañana, Chris y Kazuma, con este último algo desanimado, fueron al gremio a esperar a Yun para emprender una nueva misión. Sin embargo, esperaron y esperaron, pero la demonio carmesí nunca llegó. Extrañados por la situación, comenzaron a preguntar por ella a casi todos en el gremio, pero nadie la había visto. Kazuma sugirió que tal vez los había abandonado, pero Chris se negó a aceptar esa posibilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a dudar y a considerar que tal vez Kazuma tenía razón. Viendo la incertidumbre en su compañera, Kazuma propuso que tomaran el día libre, ya que desde que llegaron a la ciudad no habían hecho más que aceptar misiones sin descanso. Chris simplemente asintió, y Kazuma se retiró del gremio para pasear por la ciudad y conocerla más a fondo. Mientras caminaba, observó los puestos de los comerciantes y las calles, maravillándose con el ambiente del lugar. Sin darse cuenta, chocó contra algo duro y cayó de espaldas, sobándose por el golpe. Al levantar la mirada para ver con qué había chocado, se encontró con una chica de físico similar a Yun, pero con el cabello largo y rubio, vestida con una armadura. Kazuma se levantó rápidamente y se disculpó con la chica, mencionando que la había confundido con una roca. Sin embargo, al darse cuenta de lo que dijo, se corrigió apresuradamente. No, espera. Quise decir, un objeto, no, quiero decir que fue un accidente. Antes de que pudiera continuar, escuchó un gemido proveniente de la chica, quien, con una voz sugerente, repitió. Así que me ves como un objeto. Kazuma la miró con miedo y, en sus pensamientos, concluyó que estaba ante una masoquista. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del lugar, dejando a la chica atrás. Al regresar al gremio, encontró a Chris en el mismo lugar donde la había dejado. Se acercó a ella con un pensamiento que ya tenía desde hacía tiempo, pero al mirarla, se puso nervioso. Finalmente, se animó a hablar. Oye, ¿podrías enseñarme algunas de tus habilidades de ladrón? Tal vez así pueda ser más útil en las misiones. De todos modos, tengo varios puntos de habilidad acumulados desde que llegué aquí. Chris asintió, y, tal como en la historia original, comenzó el entrenamiento de Kazuma en las habilidades de ladrón. Incluso se repitió la misma escena en la que Kazuma terminaba robándole las bragas a Chris, dejando a la ladrona llorando de vergüenza. Para disculparse por lo sucedido, Kazuma le invitó una cerveza, y Chris, aunque molesta, terminó aceptando la disculpa. Después de eso, ambos salieron nuevamente del gremio y pasaron el resto del día paseando por la ciudad, divirtiéndose y conociéndose mejor. Cuando anocheció, regresaron al pequeño cuarto que estaban rentando y, sin darse cuenta, terminaron durmiendo en la misma cama, acurrucados. Los días siguientes transcurrieron sin nada destacable. Kazuma y Chris continuaban aceptando misiones de muy bajo rango y, en ocasiones, algunas intermedias para poder sostener su modesto estilo de vida, además de comprar equipamiento para su equipo. Durante ese tiempo, un recepcionista del gremio les entregó una carta de Yun, quien había decidido dejar el grupo debido a un problema con una de sus rivales. En la carta, les pedía que la entendieran y que no se enojaran con ella, lamentando mucho su partida y expresando la esperanza de volver a encontrarse en el futuro. Kazuma y Chris aceptaron la situación sin mayores inconvenientes y los días transcurrieron con tranquilidad. Sin embargo, un día, mientras almorzaban, una chica de unos 13 o 14 años, vestida como maga y con un bastón en mano, se acercó a ellos y preguntó: ¿Ustedes son los del cartel de reclutamiento? Kazuma y Chris la miraron con confusión, hasta que recordaron que habían olvidado quitar el cartel de reclutamiento. Antes de que pudieran responder, la joven maga tomó aire y, con todas sus fuerzas, gritó mientras hacía una pose exagerada al estilo de un anime. Mi nombre es Megumin. Una Archwizard con el hechizo de ataque más poderoso, explosión. Kazuma, dándose cuenta de que le estaban tomando el pelo, reaccionó de la misma manera que en la historia original. Tiró del parche de la chica hasta golpearla con este. Aún así, la interacción entre ellos se desarrolló de manera similar a como lo hizo con Megumin en la historia original. Tanto Kazuma como Chris dudaban de las habilidades de la chica, ya que parecían incluso casi menores que las de Yun. Sin embargo, ella suplicó desesperadamente, asegurando que haría cualquier cosa con tal de que la aceptaran en el equipo.
Ante esto, Zris mencionó que estaban por aceptar una misión para cazar duendes. Megumin lo pensó por un momento y, antes de responder, devoró la comida con desesperación, pues llevaba 3 días sin comer. Finalmente, con la nueva integrante a bordo, nuestros héroes partieron hacia el lugar de la misión con el objetivo de completarla. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Eris hubiera ido con Kazuma en vez de Aqua? Sin más dilaciones, empecemos. Sin duda alguna, esta fue la peor decisión que nuestros héroes pudieron haber tomado. En una esquina de la taberna del gremio de aventureros, Kazuma, Zris y Megumin se encontraban en completo silencio, sin pronunciar una sola palabra. Megumin estaba agotada y sin energías, mientras que Kazuma y Zris no estaban en mejor estado. Ambos lucían un desastre, con rasguños, ropas desgarradas como si hubieran sido atacados por una bestia salvaje y cubiertos de suciedad. Fue entonces cuando Kazuma, furioso, alzó la voz y estalló contra sus compañeras. «Son unas inútiles. Casi muero por su culpa», exclamó, señalando de inmediato a Zris y acusándola de haber elegido la misión que los puso en peligro. Zris, sin quedarse callada, respondió con un claro tono sarcástico. «Oh, perdóneme, señorito perfecto que no comete errores y que fue de gran ayuda en el combate. ¿Cómo iba a saber que la misión de cazar duendes nos llevaría a toparnos con un cazanovatos que casi nos mata? Si no hubiera sido por la explosión de Megumin, no habríamos salido vivos». Kazuma no tardó en replicar. «Al menos yo verifico 2 veces antes de aceptar una misión que casi nos cuesta la vida». La discusión entre Kazuma y Zris fue escalando rápidamente, hasta que, sin razón aparente, Megumin también se metió en la pelea. Para ese punto, todo el gremio ya estaba observando el espectáculo que estaban dando, algunos entretenidos, otros visiblemente molestos por el alboroto. La situación se salió de control cuando algunos trabajadores del gremio intentaron intervenir para calmarlos y pedirles amablemente que se retiraran. Sin embargo, esto solo empeoró las cosas. Megumin, en un arranque de ira, le propinó una patada en la entrepierna a uno de los empleados, mientras que Zris, por puro instinto, golpeó en el rostro a otro trabajador que simplemente les había pedido que salieran. Ese fue el colmo. La gota que derramó el vaso. Ante semejante caos, las autoridades del pueblo fueron llamadas para sacar a los 3 alborotadores del gremio a la fuerza. Como castigo, recibieron una advertencia formal, fueron vetados del gremio por varios meses debido a su falta de respeto y, para rematar, se les impuso una multa considerable. Kazuma, Megumin y Zris quedaron en shock, sin saber qué hacer. Con casi nada de dinero, apenas unos días de alojamiento asegurado y sin una forma de ganarse la vida, el futuro que les esperaba era, sin duda, un destino miserable en las calles. El silencio entre los 3 era incómodo. La estupidez de sus compañeras y la culpa de Kazuma, aunque fuera mínima, los hacía responsables a todos de lo ocurrido. Nadie se salvaba. Se sentaron en una acera, la incomodidad era palpable, especialmente entre Kazuma y Zris, quienes evitaban hablarse por las barbaridades que se habían dicho momentos antes. Entonces, Megumin rompió el silencio y dijo: «Entonces, ¿eso significa que ya soy parte del equipo?». Kazuma y Zris la miraron con expresión de asombro, luego intercambiaron miradas como si buscaran una respuesta en el otro. Sin discutirlo demasiado, simplemente la aceptaron en el grupo. Después de todo, ¿qué más podían hacer en esa situación? Megumin celebró a su manera, pero su entusiasmo se apagó rápidamente cuando recordó su precaria situación. ¿Y ahora, qué hacemos? No tenemos dinero ni forma de sustentarnos. Los 3 asintieron con resignación y, tras soltar un largo suspiro, gritaron al unísono: «¡Maldita sea este mundo maravilloso!». Después de eso, se retiraron del lugar, caminando como si les hubieran echado un balde de agua fría. A mitad del camino de regreso al cuarto que alquilaban, Kazuma notó que Megumin se desviaba en otra dirección. «Oye, Megumin, ¿a dónde vas?», le preguntó. «Al lugar donde siempre descanso desde hace unos días», respondió ella. Intrigado, Kazuma insistió. «¿Dónde duermes?». Apenas si tenías dinero para comer, Megumin se puso nerviosa y terminó admitiendo que no tenía un lugar fijo. Dormía en diferentes rincones de la ciudad, pasando las noches en la calle. Kazuma y Zris se sorprendieron con su respuesta y no pudieron evitar sentir un poco de lástima por ella. Sin pensarlo demasiado, Kazuma le propuso: «Si no tienes dónde quedarte, puedes pasar la noche con nosotros, al menos hasta que encuentres algo mejor».
Megumin aceptó sin dudarlo, y así, los tres se dirigieron juntos al cuarto que compartían Kazuma y Jris, ahora con una nueva integrante en el grupo, para pasar la noche. Al día siguiente, Kazuma se despertó y notó que Jris no estaba en su cama. En su lugar, solo veía a la maga durmiendo profundamente y babeando. Decidió salir del cuarto y, al hacerlo, encontró a Jris afuera, vestida con su típica ropa de ladrona. Se acercó a ella para hablar sobre lo ocurrido el día anterior y, tras un suspiro, se disculpó. Jris, sorprendida, lo miró por un momento antes de corresponderle y aceptar sus disculpas. También se disculpó por su actitud del día anterior y por haberlos metido en problemas. Le dedicó una cálida sonrisa, lo que provocó que Kazuma se sonrojara ligeramente por aquel gesto de afecto femenino. Sin embargo, sacudió la cabeza para deshacerse de aquella sensación de vergüenza y le comentó a Jris que tenía una idea para sobrevivir al invierno que se acercaba y llevar una vida modesta. Jris arqueó una ceja, interesada en la propuesta. Kazuma le explicó que, en ocasiones, cuando terminaban una misión temprano, solía buscar maneras de conseguir más dinero y experiencia al mismo tiempo. Había encontrado algunas solicitudes de empleo como obreros en la construcción de las murallas de la ciudad, con un pago decente para sobrevivir. Antes de que pudiera continuar explicando, Jris lo abrazó de repente y exclamó que era un genio. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, tomó a Kazuma del brazo y lo llevó directo al lugar que mencionó. Así, Kazuma, Jris y, a regañadientes, Megumin, comenzaron a trabajar en la obra de la muralla de Axel durante los siguientes días y semanas. Con el tiempo, sus días se volvieron rutinarios, de manera similar a la historia original con Kazuma y Aqua, pero esta vez siendo Jris, Kazuma y Megumin quienes lideraban la aventura. Debido a su veto del gremio de aventureros, algunos eventos que ocurrieron en la historia original, como la caza de repollos, nunca llegaron a suceder, lo que tendría repercusiones en el futuro. Hasta que un día, Jris se comportó de manera diferente a lo habitual y anunció que no podría ir a trabajar porque tenía un asunto que atender. Kazuma, curioso e insistente, le preguntó a dónde iba, mientras que a Megumin no parecía importarle. Finalmente, Jris cedió ante la insistencia de Kazuma y le dijo que iba a visitar a una vieja amiga. Kazuma quedó con dudas, pero terminó aceptándolo. No podía controlar a Jris todo el tiempo. Así que ella se despidió, prometiendo regresar en la tarde sin demora. Kazuma y Megumin continuaron con su rutina en la obra, hasta que Megumin se acercó a Kazuma y, en voz baja, le pidió que la acompañara a un lugar remoto que había encontrado hacía un tiempo. Kazuma dudó al principio, pero Megumin le prometió darle algo a cambio si aceptaba. Apelando a sus emociones como hikikomori, Kazuma cedió de inmediato. Después de un largo día de trabajo, Kazuma y Megumin se dirigieron al lugar que ella había mencionado. Era un castillo abandonado, y, como era de esperarse, Megumin lanzó su hechizo explosión, tal como lo hacía en la historia original. Kazuma quedó sorprendido por la magnitud de la explosión, pero también se enojó al descubrir que Megumin solo podía usar ese hechizo una vez al día y que, además, era el único que tenía. ¿Por qué no nos dijiste antes que tu magia tenía esta enorme desventaja?, le reclamó Kazuma, irritado. También se preguntó cómo no se habían dado cuenta de ello el día que fueron atacados por el caza novatos. «Eres una inútil», exclamó. Sin embargo, Megumin, con su típica actitud arrogante, respondió: «La magia explosiva es la más poderosa y nunca la cambiaría por nada en el mundo, aunque mi vida dependiera de ello». «¿Y entonces por qué demonios te enojas cuando te llaman inútil si solo puedes hacer esto una vez al día?». Kazuma suspiró, llevándose una mano a la cara. «No hay razón para enojarse. Después de todo, tienen a la mejor maga de explosiones del clan de los demonios carmesí». Kazuma la miró fijamente y se dio cuenta de su verdadero propósito. Megumin lo había llevado hasta allí porque quería usarlo como su medio de transporte después de lanzar su magia explosiva. Y su supuesta recompensa era el honor de cargar en sus brazos a la maga más bella y poderosa de los demonios carmesí. Por un momento, Kazuma pensó seriamente en dejarla allí abandonada. Sin embargo, recordó que, después de todo, le había tomado cierto cariño en los últimos días. Además, él y Jris fueron los únicos que la aceptaron en su grupo. Así que, aunque a regañadientes, cargó a Megumin de vuelta a la ciudad. A partir de ese día, la rutina de Kazuma y Megumin cambió. Trabajaban en la obra y, después, Kazuma la acompañaba al castillo para que pudiera lanzar su magia explosiva. Mientras tanto, Jris les informó que dejaría su trabajo en la construcción, pues había conseguido otro empleo como acompañante en aventuras, aunque el gremio no le pagaba directamente debido a su veto.
También trabajaba como ladrona, lo que le permitía obtener algo de dinero para sustentar su estilo de vida. Kazuma y Megumin aceptaron su decisión, aunque con ciertas dudas. Con el paso del tiempo, Chris pasaba menos tiempo con ellos, mientras que Kazuma y Megumin fortalecían su vínculo a través de sus explosiones diarias. Hasta que, un día, mientras trabajaban en la obra, la ciudad sonó una alarma de emergencia. Un ataque de un general del Rey Demonio estaba ocurriendo. Los aventureros del pueblo salieron rápidamente a la entrada de la ciudad, donde se encontraron con un caballero montado en un caballo oscuro. Llevaba una armadura imponente y su presencia irradiaba autoridad. Con voz firme y grave, se presentó. Soy un jefe de la armada del Rey Demonio y me mudé a un castillo cerca de aquí hace poco. Por un momento, el ambiente se tornó tenso. Pero entonces, su tono de voz cambió, mostrando un evidente enojo. Todos los días, todos los días, todos los días. Un loco idiota viene a mi castillo a lanzar el hechizo explosión. Sus ojos brillaron con furia mientras exclamaba con voz autoritaria. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Eris hubiera ido con Kazuma en vez de Aqua? Sin más dilaciones, empecemos. Como mencioné antes, los aventureros de Axel se habían reunido a las afueras de la ciudad, debido al ataque de un general del Rey Demonio. Después de que Beldia explicara el motivo de su visita, todos quedaron en shock, tal como ocurrió en la historia original. Entre los aventureros, comenzaron a surgir murmullos sobre el posible responsable. Algunos afirmaban que probablemente se trataba de la niña loca de las explosiones, aquella que había sido expulsada del gremio semanas atrás junto a su grupo por el escándalo que protagonizaron. Sin embargo, a diferencia de la historia original, esta vez Megumin no estaba entre la multitud para ser señalada directamente como culpable. La razón era sencilla. Debido a que Kazuma y su grupo habían sido vetados del gremio, no podían acudir a las llamadas de emergencia. Además, aunque hubieran asistido, no habrían recibido ninguna recompensa monetaria, por lo que simplemente decidieron no involucrarse. La única que estaba presente en todo aquel alboroto causado por la aparición del general era Chris, quien se mantenía oculta detrás de su compañera paladín. Trató de tragar saliva para calmarse, pero el nerviosismo se apoderó de ella. Una sospecha comenzó a formarse en su mente, y poco a poco entró en estado de shock. Su compañera notó su inquietud y le preguntó qué le ocurría. Nada, solo estoy nerviosa por la situación, respondió Chris, intentando disimular. Aunque su compañera aceptó la respuesta, no pudo evitar mirarla con cierta sospecha. Aún así, decidió no darle demasiada importancia, por ahora. Un aire de suspenso se apoderó de la multitud mientras todos esperaban descubrir quién era el responsable de semejante acto. Beldia, cada vez más impaciente por no obtener respuestas, alzó la voz de manera intimidante hacia los aventureros y proclamó: «Veo que nadie quiere hablar. Entonces dejaré una advertencia para este pueblo de novatos. Si en menos de una semana no encuentran al responsable de las explosiones a mi castillo y le ordenan que se detenga, destruiré esta ciudad junto con todos sus habitantes». Hizo una breve pausa antes de añadir con desprecio: «Podría hacerlo ahora mismo, pero sería una pérdida de tiempo. Además, tengo asuntos más importantes que atender». Dicho esto, el general del Rey Demonio desapareció, dejando a los aventureros paralizados por el miedo. En cuestión de segundos, el caos se desató entre ellos. «Tenemos que entregar al responsable antes de que nos maten a todos», gritó uno. «Seguro fue esa niña loca de las explosiones», afirmó otro. Poco a poco, la multitud comenzó a ponerse de acuerdo en ir tras ella. Chris, que había estado observando todo desde las sombras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peligro era real, y sus compañeros estaban en serios problemas. Sin perder un segundo, salió corriendo hacia donde se encontraban Kazuma y Megumin para advertirles. Darkness, que estaba a su lado, miró con confusión como su compañera se marchaba repentinamente sin dar ninguna explicación. Chris llegó casi sin aliento, corriendo como si no hubiera un mañana, hasta donde estaban Kazuma y Megumin. Ambos parecían estar preparándose para salir tras notar que el alboroto en la ciudad se había calmado, suponiendo que todo ya estaba en orden. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, Chris se interpuso en su camino, deteniéndolos de golpe. «¿Qué te pasa?», preguntó Kazuma, extrañado. «¿Por qué no nos dejas salir?». Megumin también la miró con curiosidad.
Zris, todavía jadeando, tomó una profunda bocanada de aire antes de soltar la noticia. Todos los aventureros de Axel los están buscando, y no con buenas intenciones. Kazuma frunció el ceño. ¿Nos buscan? ¿Por qué? No hemos hecho nada malo. Zris entonces les explicó todo lo que había sucedido. La llegada del general del rey demonio, el motivo de su aparición en la ciudad, las explosiones de Megumin sobre su castillo y, lo peor de todo, la advertencia que había dejado antes de marcharse. Kazuma se puso pálido al escuchar aquello. No, otra vez no, murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Maldita sea, mi vida como aventurero es una miseria. Y todo es por su culpa. Señaló con frustración a sus compañeras. Megumin, avergonzada, apartó la mirada. Zris, por su parte, tuvo un pequeño tic en el ojo ante el comentario de Kazuma, pero decidió dejarlo pasar. No hay tiempo para lamentaciones. Tenemos que irnos ya. Sin más opción, Kazuma y Megumin asintieron, aunque con evidente desánimo. Rápidamente tomaron solo lo esencial de sus pertenencias y salieron corriendo por las calles menos transitadas de Axel, evitando a los aventureros que aún estaban buscándolos. Tras una carrera desesperada, llegaron al centro de carruajes y, sin prestar demasiada atención al destino, alquilaron uno hacia una ciudad lejana, lo más lejos posible de Axel. Sin saberlo, su huida los llevaría a un lugar que, en la historia original, no habrían visitado hasta mucho después. Antes de llegar a su destino, el viaje no fue nada cómodo. No fue cuestión de un día para otro. Pasaron semanas enteras recorriendo el camino en un carruaje, sumidos en el aburrimiento y enfrentándose a peligros inesperados. Desde ataques de duendes hasta encuentros con caza novatos, el trayecto estuvo lejos de ser tranquilo. Sin embargo, cada obstáculo que superaron contribuyó, de alguna manera, a su desarrollo como aventureros, o al menos eso podría decirse. Finalmente, tras un largo y agotador viaje, llegaron a su destino, completamente exhaustos y sin ánimos de seguir adelante. El carruaje los dejó en una calle muy transitada, y con solo echar un vistazo a su alrededor, se dieron cuenta de que esta ciudad era mucho más grande que Axel. ¿Dónde demonios estamos?, preguntó Kazuma, mirando a su alrededor con confusión. Zris, por su parte, sentía que aquel lugar le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba recordar por qué. Para resolver la duda, Kazuma se acercó a un transeúnte y le preguntó en qué ciudad se encontraban. El hombre arqueó una ceja y respondió con naturalidad. Están en la capital, Belzer. Los tres abrieron la boca de la impresión. No puede ser, murmuró Megumin, completamente sorprendida. No podían creerlo. Sin darse cuenta, habían llegado mucho más lejos de lo que jamás imaginaron al huir de Axel. Kazuma miró a Zris con sarcasmo y dijo. ¿Y ahora qué, Zris, qué hacemos? Estamos casi sin dinero y sin un lugar donde vivir. Antes de que Kazuma pudiera estallar en furia, Zris lo interrumpió de manera respetuosa y habló con tranquilidad. Kazuma, cálmate, no te exaltes. Todo tiene solución. De todos modos, somos un equipo. Se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro y dedicándole una sonrisa carismática. Ya hemos pasado por esto antes, ¿quién dice que no podemos salir adelante una vez más? Kazuma se quedó perdido en sus palabras y en su mirada. Para su sorpresa, Zris también se encontró absorta en la de él, como si, por un momento, solo existieran los dos. Sin embargo, Megumin, que observaba la escena en silencio, sintió algo extraño. Una sensación que nunca antes había experimentado, algo que la incomodaba y, de alguna manera, la irritaba. Oigan, chicos, interrumpió con una tos exagerada y sarcástica. No soy invisible, ¿saben? Kazuma y Zris reaccionaron de inmediato, alejándose y sonrojándose levemente. Debemos salir de esta lo más pronto posible, exclamó Megumin con determinación. Los otros dos asintieron al unísono. Sé exactamente a dónde ir en situaciones como esta, dijo Zris con confianza. Solo síganme. Sin más opción, Kazuma y Megumin, esta última aún un poco molesta por lo ocurrido, siguieron a Zris a través de las concurridas calles de la capital. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Eris hubiera ido con Kazuma en vez de Aqua? Sin más dilaciones, empecemos. Satou Kazuma, un aventurero común y corriente, sin ninguna habilidad especial, sin un arma legendaria ni un equipo sobresaliente, simplemente uno más del montón, se encontraba ahora en un gran problema.
Cuando recuperó la consciencia, notó que estaba en un cuarto oscuro, muy similar al lugar donde había conocido a Eris, la diosa que lo recibió cuando murió de un paro cardíaco al creer que lo atropellaría un tractor. Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos sobre por qué estaba nuevamente en ese lugar, una voz lo interrumpió. Era la voz de una chica con el cabello azul y un vestido del mismo color que le llegaba hasta los muslos. Kazuma, con la boca abierta de la sorpresa, la observó de la misma manera en que había mirado a Eris la primera vez. Soy la diosa Aqua, encargada de guiar las almas cuyo tiempo en el mundo terrenal ha terminado, se presentó la joven. A continuación, explicó su rol y el motivo por el cual Kazuma se encontraba ahí, repitiendo casi la misma interacción que había tenido con él en la historia original de la novela. Kazuma, aún sorprendido por la respuesta de Aqua, comenzó a recordar poco a poco lo que había sucedido antes de llegar a ese lugar. Los recuerdos le golpearon como un rayo. Recordó su llegada a la capital junto a Jris y Megumin, sin un solo Eris en sus bolsillos. Jris les propuso un método para ganar dinero y encontrar un refugio temporal. Como muestra de agradecimiento por su idea, les pidió que fueran a la iglesia a orar por la diosa Eris. Al principio, la estrategia de Jris les funcionó y pudieron sobrevivir, pero cuando llegó el invierno, los recursos comenzaron a escasear. No les quedó más opción que aventurarse en la capital, lo que resultó ser mucho más difícil de lo que habían imaginado. A diferencia de Axel, donde los monstruos eran relativamente débiles, las criaturas que habitaban los alrededores de la capital eran considerablemente más peligrosas. Además, completar incluso la misión más sencilla podía llevarles más de una semana, y aunque las recompensas eran más altas que en Axel, el riesgo era mucho mayor. Por si fuera poco, la capital sufría constantes ataques del ejército del rey demonio, lo que obligaba a todos los aventureros a involucrarse en la defensa de la ciudad, sin importar su nivel de experiencia. Si se negaban a participar, las consecuencias podían ser graves. A lo largo de numerosos enfrentamientos, Kazuma y su equipo comenzaron a ganar reconocimiento entre los aventureros de la capital. A pesar de seguir siendo novatos, habían desarrollado una sincronización notable en sus ataques. Además, contar con una demonio carmesí como Megumin, conocida por su magia avanzada y su enorme reserva de maná, les otorgaba cierta reputación en el campo de batalla, donde su explosión podía arrasar con decenas de enemigos en cuestión de segundos. Mientras Kazuma repasaba todos estos momentos que había vivido en la capital durante los últimos meses, poco a poco llegó al recuerdo crucial, el momento de su muerte. Curiosamente, no murió en uno de los ataques del ejército del rey demonio. En uno de los combates, mientras los aventureros luchaban por repeler las fuerzas enemigas, Kazuma, decidido a unirse al ataque, tropezó con una simple piedra. El mal paso lo hizo caer por un precipicio, y todo se volvió negro. Así fue como terminó de recordar cómo llegó hasta aquí. Y ahora, volvía a estar frente a una diosa. Aqua comenzó a reír sin control, burlándose de la forma en que Kazuma había muerto. Esta es, sin duda, la muerte más tonta que he visto. He conocido muchas almas con muertes ridículas, pero la tuya se lleva el premio. Tropezar con una piedra y caer por un precipicio. Dijo entre carcajadas. Kazuma, con los nervios de punta y la paciencia al límite, se tapó los oídos. «Cállate, maldita diosa inútil», gritó, tratando de ignorarla. Aqua, después de un rato, logró calmarse y recomponer su postura. Entonces, con un tono más serio, comenzó a explicarle sus opciones, aunque descartó de inmediato la posibilidad de que regresara al mundo asolado por el rey demonio. Kazuma sintió un pequeño nudo en el estómago. A pesar de que no llevaba mucho tiempo con su grupo en la capital, se había encariñado con sus compañeras, en especial con Jris y Megumin. La idea de no volver a verlas lo llenaba de tristeza. Aqua notó su silencio y, con una expresión de aburrimiento, preguntó. «Bueno, ¿ya escogiste tu opción o no?» Kazuma tomó aire, listo para responder, pero en ese instante, una voz desconocida resonó en la habitación. O mejor dicho, no era desconocida. Kazuma abrió los ojos de par en par al reconocerla. «Eris. Digo, Jris», exclamó sorprendido. Jris le explicó que había recuperado su cuerpo y lo había llevado con un arciprés del culto de Eris, quien lo estaba reviviendo en ese mismo instante. Kazuma sintió una oleada de alivio y emoción. Podía volver a la vida. Sin embargo, Aqua gruñó con molestia y cruzó los brazos. «No puedes hacer eso. Eso rompe las reglas divinas», exclamó, negándose a permitir su regreso.
La escena comenzaba a parecerse a la primera vez que Kazuma murió y Eris le ofreció la oportunidad de revivir, solo que esta vez era Aqua quien se interponía. Jris, no puedo volver. Aqua dice que está en contra de las reglas divinas. Exclamó Kazuma con desesperación. Hubo un breve silencio antes de que Jris respondiera con un tono burlón. ¿Aqua? ¿Te refieres a la diosa que no usa bragas? Kazuma se quedó boquiabierto y miró de inmediato a Aqua, quien se puso roja como un tomate. Eso es mentira. Protestó indignada. Solo las hago invisibles para que los pervertidos no me las vean. Kazuma y Jris se quedaron en completo silencio tras escuchar semejante justificación. ¿Sabes qué? No quiero hablar de esto, dijo Kazuma, llevándose una mano al rostro. Jris, ignorando la respuesta ridícula de Aqua, la regañó y amenazó con informar a sus superiores sobre su comportamiento irresponsable, mencionando que incluso bebía en horario de trabajo. Aqua se puso pálida al escuchar la amenaza. Eso es. No es cierto. Bueno, tal vez un poco, pero no es razón para que me castiguen. Entonces, déjalo ir, dijo Jris con firmeza. Aqua, sabiendo que no tenía escapatoria, resopló con molestia antes de hacer un gesto con la mano. Está bien. Vuelve a la vida, mocoso ingrato. Dicho esto, Aqua desapareció del lugar. Kazuma sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Señal de que, finalmente, ya no estaba muerto. Kazuma abrió lentamente los ojos, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Al observar a su alrededor, notó que se encontraba en un cuarto dentro de una iglesia dedicada a la diosa Eris. A su lado estaban Jris y Megumin. Una tenía una expresión de molestia, mientras que la otra parecía estar al borde del llanto. Apenas notaron que Kazuma había despertado, ambas se lanzaron sobre él, abrazándolo con fuerza y llamándolo por su nombre en voz alta. Kazuma. Exclamó Megumin con un tono entre alivio y desesperación. Por fin despertaste, idiota. Dijo Jris, tratando de sonar firme, pero con la voz temblorosa. Kazuma, sin saber muy bien cómo reaccionar, solo levantó las manos en señal de calma. Oigan, todo está bien. Ya volví, ¿no? Poco a poco, ambas se separaron de él, aunque aún con rastros de preocupación en sus rostros. Kazuma suspiró con alivio y miró a Jris con gratitud. Gracias por traerme de vuelta, dijo con sinceridad. Jris desvió la mirada y comenzó a tartamudear. No fue nada, solo, no podía dejar que te fueras así, eso es todo, respondió, visiblemente avergonzada. Kazuma sonrió ligeramente y, recordando lo ocurrido, preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿quién era esa diosa Aqua? Jris suspiró y respondió con tono casual. Solo una diosa menor, mi discípula, básicamente. Kazuma frunció el ceño. Pues es bastante grosera para ser una diosa. Jris dejó escapar una risa leve y asintió. No eres el primero en decirlo. Después de esa breve conversación, el grupo se levantó y salió de la iglesia de Eris, listos para enfrentar una nueva aventura en este reino desconocido. Muy buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un... ¿Qué hubiera pasado si Eris hubiera ido con Kazuma en vez de Aqua? Sin más dilaciones, empecemos. Después de los acontecimientos de Satou Kazuma, nuestro equipo favorito se embarcó en numerosas y alocadas aventuras durante su estancia en la capital. A lo largo de estas experiencias, lograron acumular una gran cantidad de experiencia y mejorar sus habilidades como aventureros. Megumin perfeccionó aún más su magia explosiva, utilizándola casi a diario contra los constantes ataques de las fuerzas del Rey Demonio. Kazuma, por su parte, siguió desarrollando sus habilidades de ladrón, aunque sin volverse tan destacado como en la historia original. Mientras tanto, Jris tomó una decisión crucial para el desarrollo de la historia. Decidió cambiar su clase de aventurera a Archipriest. La razón era simple pero profunda. Tras presenciar la muerte de Kazuma y sentir una impotencia abrumadora por no haber podido hacer nada, comprendió que no quería volver a pasar por una situación similar. Esta elección le permitió aprender habilidades de sanación y apoyo, aunque todavía conservaba sus habilidades de ladrón. Sin embargo, en el futuro, si quisiera aprender nuevas técnicas propias de la rama de los ladrones, le costaría el doble o incluso el triple de puntos de habilidad, y su efectividad no sería la misma que la de alguien especializado en esa clase. Si hay algún error en esta mecánica, estoy abierto a correcciones en los comentarios.
Volviendo a la historia, nuestro equipo conformado por Kazuma, Megumin y Chris comenzó a ganar una fama notable entre los aventureros de la capital, similar a la reputación que en la historia original habría tenido Mitsurugi, el portador de la espada maldita. Para entender qué sucedió con este personaje en esta línea temporal, debemos retroceder un poco en el tiempo, hasta cuando nuestros aventureros favoritos escaparon de Axel. En la historia original, Mitsurugi habría estado vagando por las calles de Axel, pero aquí los acontecimientos tomaron un rumbo distinto. Sin interrupciones inoportunas, como el robo de su espada por parte de Kazuma, no tuvo mayores contratiempos. En cambio, fue informado por el gremio de aventureros sobre la amenaza del general del Rey Demonio y decidió enfrentarlo, confiando en su vasta experiencia y en su reconocimiento por haber derrotado múltiples dragones y ogros. El gremio le indicó la ubicación del general en un castillo abandonado en las afueras de la ciudad, y Mitsurugi se dirigió allí con la determinación de enfrentarlo. Sin embargo, al encontrarse cara a cara con el enemigo, sufrió una humillante derrota y apenas logró escapar con vida. Esto lo llevó a replantearse seriamente si realmente tenía lo necesario para derrotar al Rey Demonio. Por su parte, la ciudad de Axel, al ver que ni siquiera su mejor aventurero había sido capaz de plantar cara al general, decidió entrar en cuarentena y esperar la ayuda que habían solicitado a la capital para contrarrestar la amenaza. Con el general del Rey Demonio rondando los alrededores de la ciudad y sin respuesta alguna por parte de la capital, Axel se encontraba en un peligro inminente. Sin embargo, sus habitantes no se quedarían de brazos cruzados. En un intento desesperado, enviaron a varios aventureros a confrontar al general, pero ninguno de ellos regresó. La ciudad quedó sumida en el caos, sin saber qué hacer ante la situación. Mientras tanto, Beldía, el general del Rey Demonio, continuaba con su misión de investigar la misteriosa luz que había caído en Axel, ahora sin las interrupciones constantes de las explosiones diarias en su castillo. Siguiendo las órdenes de su líder, envió tropas encubiertas a la ciudad con la esperanza de encontrar respuestas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Desesperado, comenzó a considerar la misión como un fracaso. Justo antes de abandonar la zona, uno de sus subordinados no muertos le informó que aquella luz misteriosa parecía haberse trasladado a un lugar lejano. ¿A dónde?, preguntó Beldía. El no muerto señaló una dirección específica, y sin perder tiempo, el general abandonó el castillo y partió hacia el destino indicado. Poco después de su marcha, un grupo de aventureros compuesto por los mejores que quedaban en Axel y algunos valientes dispuestos a embarcarse en lo que parecía una misión suicida se dirigió al castillo del general. Sin embargo, al llegar, se encontraron con que el lugar estaba completamente vacío. «Parece que el general huyó», exclamó uno de ellos con emoción. «Tenemos que informar esto al gremio de aventureros», dijo Dust, entusiasmado. «¿Sí? Vamos», respondieron los demás. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad, y Axel estalló en júbilo al creer que el peligro había desaparecido. Sin embargo, su celebración fue interrumpida por una amenaza aún mayor: el Destructor. Esta legendaria máquina de guerra, famosa por arrasar ciudades enteras sin dejar rastro, se dirigía directamente hacia Axel. Los ciudadanos quedaron paralizados por el terror, sin saber cómo enfrentarlo. Tras un largo debate, tomaron la difícil decisión de evacuar a la mayoría de los habitantes y dejar a los aventureros, magos y archipriest más poderosos para intentar detener la catástrofe. El plan de defensa fue ideado por una joven de piel blanca, con un físico llamativo y cabello castaño hasta los hombros, quien era la dueña de una pequeña tienda de artículos mágicos. Su estrategia consistía en que todos los magos lanzaran sus mejores hechizos contra el escudo del Destructor, mientras los archipriest utilizaban magia de disipación para debilitar su barrera mágica. Este plan era muy similar al que Kazuma habría utilizado en la historia original. A pesar de sus esfuerzos, la estrategia solo tuvo un éxito parcial. Lograron abrir una pequeña brecha en el escudo y dañaron parte del Destructor, pero no fue suficiente para detenerlo por completo. La colosal máquina continuó su marcha y arrasó con gran parte de Axel. Sin embargo, no todo fue una pérdida total. Contra todo pronóstico, los aventureros de Axel lograron hacer frente a una amenaza que ninguna otra ciudad había podido resistir. Aunque muchos hogares fueron destruidos, la mayoría de los comercios e infraestructuras importantes se mantuvieron en pie, permitiendo que la ciudad sobreviviera a la tragedia y se preparara para su reconstrucción. Y volviendo a la capital, retomamos la historia en lo que serían los inicios de la novela 3 de Konosuba o, si solo viste el anime, el comienzo de la temporada 2.
Nuestros aventureros se encontraban en una nueva misión de exploración en una mazmorra, asignada por el gremio de la capital. Sin embargo, poco después de adentrarse en ella, salieron corriendo despavoridos, con el terror reflejado en sus rostros. ¿Qué demonios era esa cosa?, exclamó Chris, aún jadeando. No lo sé, pero esa cosa metió su tentáculo en mi boca, respondió Kazuma, con una expresión de absoluto asco. Los tres llegaron hasta la entrada de la capital, donde se detuvieron a tomar aliento. Se miraron entre sí, antes de abrazarse y soltar unas lágrimas por la experiencia traumática que acababan de vivir. Agotados, decidieron regresar al cuarto que alquilaban en la capital. Una vez allí, cada uno se dejó caer sobre su respectiva cama, suspirando profundamente. No quiero hacer otra misión, murmuró Megumin con desánimo, su rostro hundido en la almohada. Estoy de acuerdo, respondió Kazuma sin dudarlo. Mañana iré al gremio a informar sobre la mazmorra, añadió Chris, antes de cerrar los ojos. Sin más, los tres cayeron en un sueño profundo, tratando de olvidar lo sucedido. Sin embargo, su descanso se vio interrumpido cuando alguien comenzó a golpear la puerta con desesperación. Kazuma gruñó con fastidio antes de levantarse de mala gana para ver de quién se trataba. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar, Aqua. La diosa estaba en la entrada, llorando desconsoladamente como un cocodrilo. Antes de que Kazuma pudiera reaccionar, ella se lanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. ¡Ua! Ayúdame, Eris y Kikomori. Algo les está pasando a mis devotos y estoy perdiendo mis poderes. Sollozó, sin soltarlo. Aquí lo dejamos por el momento. Si te gustó, lo invito a suscribirse y darle like al video para que lo recomiende más el algoritmo de YouTube, pero ya sin más que decir aquí lo dejo y hasta la próxima.